Bueno, vamos a ver un poco este tema, que es cómo valorar activos ambientales. Vamos a hacer una, este, una revisión de todos los métodos, las formas que hay, y bueno, y después nos concentramos en uno, ya les digo, con la aplicación al tema de suelos. Ahí está. Lo que se trata de valorar de un bien ambiental, es decir, acuérdense que algo de lo que ya hablamos, es decir, cuando se trata de un bien, un bien tangible y que tiene valor de mercado, un bien privado, de uso privado, es más fácil la valoración, porque justamente tiene mercado, tiene una oferta, tiene una demanda, y es algo que es fácilmente de transformar en dinero. No sucede lo mismo con los bienes ambientales, y a veces son difíciles de establecer cuáles son esos límites y esas valoraciones, o qué se valora, ¿no? A veces es subjetiva la valoración, entonces allí viene el problema, ¿no? Entonces, bueno, de manera general se dice que los bienes tienen un valor por el uso, digamos, que es lo habitual, lo que ustedes ya conocen, es decir, que es por el derecho de usar algo, ¿no? Si cobran, por ejemplo, el acceso a un parque natural, bueno, cuando se paga la entrada a ese parque, ya se está pagando algo concreto por utilizar ese parque natural, ese ambiente. Entonces, eso es directo y es lo más sencillo de ver y de evaluar. Después hay otro criterio que es el valor de la opción. A ver, el valor de la opción es que el individuo tenga la posibilidad de visitar ese parque natural, sería, ¿no? Es decir, aunque no vaya, aunque no pague la entrada, pero ya como que se queda tranquilo sabiendo que puede ir, que el parque ese natural está, o ese lugar que a él le gusta y que lo valora, está disponible para cuando quiera ir, ¿no? Esa sería el valor de la opción. Este, y a veces hay personas que simplemente con saber que ese bien existe, ya se quedan como satisfechas, ¿no? Es decir, este, que muchas veces eso es lo que nuclea a grupos como Greenpeace, ¿no? Que, bueno, tal vez no tienen, hay personas que no tienen ni la posibilidad de ir a un lugar, ni ahora, ni van a ir nunca, pero por lo menos, pero saben que es un bien ambiental que les gusta, que lo valoran, que exista ese bien, y quieren que ese bien se mantenga. Y tal vez con la posibilidad de algún día ir, o ellos o sus hijos. Entonces, ese sería como el valor del no uso, ¿no? Hay una opción también que es la de cuasi opción, pero tiene que ver más con eh, el hecho de postergar alguna toma de decisiones en relación a un bien que tal vez no se sabe si es importante o no,
digamos, antes de hacer algo con un bien que tal vez algunos, no sé, lo quieren eliminar, y otro grupo de personas dice, no, por las dudas no lo eliminen porque tal vez sea importante, ¿no? Esa sería la cuasi opción, que es decir, que no hay una certeza de que es importante, pero por las dudas no hagamos nada, por ahora no hagamos nada y después veamos. Bueno, ahí está. Métodos, ahora sí, entramos en los métodos de valoración ambiental. ¿Qué métodos se conocen? Eh, eh, el primero que vamos a nombrar, que es justamente uno que es importante cuando se evalúa la calidad del suelo, es el método basado en los costos de reposición. Es decir, se procura que un recurso natural tenga la posibilidad de producir de manera permanente, ¿no? Que mantenga su calidad. Es decir, que si de alguna forma es alterada esa calidad, o esa calidad inicial llevada a un momento determinado, de alguna forma pueda retrotraerse esa pérdida de calidad con alguna compensación, ¿no? Sería, digamos, algo así, bueno, si tengo un coche, me lo chocaron, bueno, voy al taller y me lo arreglan para reponerlo a su estado original. En el caso ambiental, justamente, yo le decía, este es un método que va muy bien, se aplica muy bien para el caso de los suelos, porque cuando hay alguna alteración en un suelo, en su capacidad de producción agrícola, se considera que puede, mediante abonos, enmiendas, etcétera, volverse a la situación original. Siempre y cuando, obviamente, sea revertible, ¿no? Hay a veces que no es revertible, pero bueno, este, dentro de lo que se pueda, sí. Entonces, ese es el método basado en los costos de reposición. El método del costo del viaje es otro método que obviamente no tiene nada que ver para la valoración del suelo, se usa más que nada para parques naturales y que a veces, digamos, hay parques que son valorados, o lugares que son bien valorados y que no hace falta pagar una entrada, es más, o no hay que pagar entrada para ir, pero ya con digamos, el gasto que cada viajero hace para dirigirse a ese lugar, está representando cuánto valora ese bien, ¿no? Yo, en este caso, acá el que se me ocurría, digo, un lugar como Sierra de la Ventana, ¿no? Que acá nos queda 700 kilómetros, y mucha gente de Buenos Aires va a visitarlo. Y bueno, y es libre, en realidad es acceso libre, pero si se sumaran todos los costos del viaje de todas las personas que van a visitarlo, sería un indicador de lo que se valora ese bien ambiental. ¿Eh? Entonces, ese sería el típico caso del método del viaje. Acá, bueno, hay tres tipos: método del costo de viaje zonal, método del costo de viaje individual, modelo de elección discreta. Yo se los puse acá en la presentación directamente porque esta presentación
no me voy a poner a leerla, esto lo copié para que lo lean ustedes, porque después les mando el PowerPoint y ya lo leen de acá, y listo. Ese es el sentido de hacer este tipo de PowerPoint con tanta letra, tanta información. Bueno, vamos a otro análisis, que es, se llama el método de los costos evitados o inducidos. Eh, entonces, este método apunta justamente a las tres categorías que vimos antes, es decir, el valor de uso, el valor del no uso y el valor de opción, ¿no? Sirve para cubrir esas tres categorías. Y lo que se analiza es ver qué impacto tiene una alteración en un bien o un servicio ambiental, qué impacto tiene en la función de producción, en la función de producción, es decir, una función de producción dentro del caso agropecuario, una función de producción podría ser, bueno, ¿cuál es la combinación de insumos para producir maíz o para producir soja o carne? Entonces, ¿cuál es la proporción de insumos y la combinación de insumos que se nuclean para explicar cuál es la función de producción? Entonces, si hay algo de eso que es alterado por un impacto ambiental, entonces eso es lo que se mide, ¿no? Eso es lo que se está midiendo. Bueno, ya les digo, ahí también lo vamos a ver aplicado al caso de suelos. Y también puede ser, además de la función de producción, la función de utilidad, que es parte de lo que ya vimos también en las primeras clases, que los individuos cuando compran algo están de alguna forma mostrando sus preferencias, cuáles son sus preferencias, lo que se llama en economía las preferencias reveladas, ¿no? Es decir, no hace falta que se le haga una encuesta a un consumidor para saber qué prefiere más. Ya lo está demostrando con las elecciones que hace al comprar, ¿no? Y con los montos que paga. Entonces, eso queda plasmado en el mercado y obviamente ahí justamente así se va construyendo la función de utilidad. Entonces, nuevamente, si hay alguna alteración en la calidad de un bien ambiental que provoca una disminución en la función de utilidad de una persona o de la familia, entonces en cuánto se alejó, disminuyó, ¿no?, la función de utilidad en función de esa alteración. Bueno, y dentro de lo que es métodos basados en la función de producción, que es justamente lo primero que dije, es decir, las alteraciones pueden ser en la función de producción o en la función de utilidad. Cuando miramos los métodos basados en la función de producción, lo que se mira es, por ejemplo, cuáles son las alteraciones que pueden impactar en la productividad, en la forma en la que se realiza la producción de algo. Normalmente, como ejemplo, nosotros en la actividad agropecuaria en general, bueno, esos indicadores son los rendimientos, ¿no?, los famosos rindes, el rinde en toneladas por hectárea, en kilos de carne por hectárea, en litros de leche por hectárea. Entonces, vemos si fue afectada la productividad por alguna alteración en el recurso que estamos
midiendo, que estamos evaluando, ¿no? Típico, ya les digo, la tierra, ¿no? El caso de la tierra es siempre el que se nos viene primero, pero también puede ser el agua y el aire, ¿no? Es decir, por ejemplo, una salinización del agua de riego eh, por algún evento externo va a producir seguro una reducción en el rendimiento. Así que siempre hay que evaluar el diferencial. Siempre, la idea es evaluar el diferencial entre la situación de origen con la situación esta nueva alterada por el impacto ambiental. Después hay funciones de producción que tienen que ver con tratar de ver cuál es el valor presente neto de los flujos de servicios perdidos por los agentes afectados. Es decir, eh, se calculan la disminución de esos rendimientos, ¿no? Y luego, digamos, esos rendimientos, esa disminución de esos rendimientos van a producirse en el futuro, ¿no? Es decir, consecuencia de alguna alteración hoy, se produce un cambio en el futuro. Bueno, entonces hay que evaluar hasta cuándo, hasta qué momento llega ese futuro, esos cambios, y se utiliza el método del valor presente neto para traer ese flujo de cambios al valor actual. Que también, bueno, vamos a, yo tenía pensado también darles, sobre todo a los que no conocen el método, una revisión del BAN y TIR para estimar justamente cuál es el impacto medido con una metodología de evaluación de inversiones. Bueno, y la otra es esas funciones dosis-respuesta, es decir, se va viendo a través de una de variar una dosis de algo, en el caso nuestro, de un insumo o de un bien ambiental. Un bien ambiental, piensen que puede ser también el hecho de que haya en algún lugar mucho ruido o mucho smog, o hasta bueno, temas ambientales, ¿no? Humedad ambiental, digo, que tal vez lo que se busca es ponderar cuáles son las dosis eh, soportables para la actividad humana o, digamos, asociada al dinero. Siempre se trata de valorizarlo, ¿no? Todo esto, después yo pongo más adelante un ejemplo que creo que les va a aclarar cómo se valorizan todas estas cuestiones ambientales, ¿no? Es decir, que siempre se trata de transformar todo en dinero. Bueno, después hay dos métodos más, el método de la valoración contingente y el método de los precios hedónicos, que es ahí donde vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Bueno, el método de la valoración contingente es uno de los métodos que se llama directos. Es un método directo. ¿Qué es un método directo? ¿Por qué? Porque se basa en preguntarle directamente, ¿no? Los métodos que estábamos viendo hasta los tres primeros eran métodos indirectos, porque se trataba de percibir cuál era el valor monetario, el valor económico de un cambio ambiental a través de las conductas o de las conductas de los consumidores o a través de los costos del reemplazo, digamos, tratar de hacer alguna aproximación. En este caso, es un método que se usa para preguntarles directamente. Es encuesta, una encuesta estructurada. En la primera parte se le informa al encuestado cuál es el objetivo de la encuesta, se le habla del bien que se quiere evaluar,
se le pregunta directamente si está dispuesto a pagar porque ese bien siga existiendo o no, o al revés, porque ese bien, digamos, desaparezca, ¿no? También esa puede ser la opción. Es decir, usted desea que esto desaparezca, bueno, entonces ahí directamente se le hace la encuesta por eso es directa, porque directamente tienen que contestar el encuestado. Y bueno, y después la tercera parte de la encuesta tiene que ver con las características socioeconómicas de cada encuestado. Vamos al método de los precios hedónicos, que esto es un poco lo que yo quería decirles, comentarles a modo de ejemplo, porque eh, es un método utilizado no solo en este ejemplo que vamos a ver, sino que se aplica justamente muchas veces a bienes que tienen que ver con el ambiente, de tipo parques naturales eh, o incluso impactos productivos. Pero, a ver, los precios hedónicos se basan en tratar de descubrir cuáles son los atributos que tiene un bien ambiental por los cuales el individuo está dispuesto a pagar, a pagar algo más, digamos, digamos, obviamente si no paga nada es cero, si paga 5 pesos es un poco, si paga 10 es más, bueno, es decir, ¿cuánto está dispuesto a pagar un poco? Es lo que se trata de averiguar. Entonces, acá hay un ejemplo que también está todo contado como para que yo después cuando les mando el PowerPoint ya les queda el ejemplo. Pero es así, una persona tiene la posibilidad de alquilar un departamento en un lugar u en otro. Tiene que tomar la decisión en dónde alquilar. Entonces, un departamento está ubicado en una zona más tranquila y el otro está ubicado en un lugar más ruidoso. Entonces, el que está en la zona más tranquila vale 6,50 y el que está en la zona más ruidosa digamos, de ruidos molestos, ¿no? Vale 600. Entonces, ahí se ve como que ya hay un diferencial de 50 pesos marcado por ese atributo que son los ruidos. ¿Eh? Entonces, ahí la persona tiene la posibilidad de optar. Entonces, ¿qué elige? Elige el que tiene un lugar más tranquilo, pagando un poquito más, 650 pesos, o se queda con el otro, con el departamento, que son iguales, digamos, supuestamente son iguales en todos los demás atributos, bueno, y se ahorra 50 pesos por mes y se banca el ruido. Entonces, con esa elección que hace una persona, bueno, y digamos, una persona en este ejemplo, ¿no? Pero cada uno de nosotros, si piensa, cada uno de nosotros puede pensar que le ha tocado una elección parecida a lo largo de su vida, es decir, qué elegir, ¿no? Y obviamente no en función del ruido, sino de otro tipo de atributos. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Es decir, siguiendo con el ejemplo de las casas, es decir, casas más antiguas o más modernas, con jardín o sin jardín, un departamento más alto o menos, con ascensor o sin ascensor, si está cerca de un transporte público o no, si está ubicado en un lugar lindo
o no, eso muchas veces pasa, ¿no? Es decir, tenemos que tomar una decisión entre elegir vivir en un lugar tal vez más feo, pero con buen acceso a un transporte público, o nos vamos un poco más retirados y elegimos vivir en un lugar más lindo, aunque nos cueste un poco más viajar, ¿no? Bueno, entonces, esas son decisiones que todos nosotros tomamos, y el método de los precios hedónicos se basa en esto, digamos, en tratar de identificar un atributo. Obviamente no es fácil, no es fácil identificar un atributo cuando muchas veces este, en un bien o en un bien cualquiera y en un bien ambiental más, está conformado por múltiples atributos. Pero entonces, bueno, hay que tratar de identificar el atributo y ver cuál es el diferencial de precios que la persona está dispuesta a pagar por ese atributo que valora, por ese atributo que valora. Entonces, Milcar, ¿siempre nos deberíamos quedar con un solo atributo o es una no, valoración no, no, distinto? no, justamente, mira, atendiendo a que normalmente no hay un solo atributo. Bueno, acá en este ejemplo había dos atributos. Entonces, lo que se hace es construir una función de utilidad, como esta que está expresada en la fórmula, ¿no? La fórmula esta dice B1 por X1 menos B2 por X2. Entonces, X1 sería un atributo. Por ejemplo, el volumen, los metros cuadrados de la vivienda. Y el X2 es algo que te disgusta. En este ejemplo, por ejemplo, el ruido, ¿no? Pero bueno, puede ser eso, si estás en un lugar que es feo, que no te gusta vivir, o que no recibís sol, o encerrado, digamos, es algo que te disgusta. Entonces, ese algo que te disgusta está con signo negativo. Y este con signo positivo es lo que te gusta, lo que ves como algo bueno. Entonces, esto mismo lo puedes hacer poniendo múltiples atributos, ¿no? Acá hay dos en este ejemplo, pero puedes poner múltiples atributos. Y los coeficientes B1 y B2 es la ponderación que vos le estás dando a cada atributo. Y eso también, eso es importante, digamos, ¿no? Tratar de detectar. Es decir, ¿cuál es el peso que vos le das a cada uno de esos atributos? Digo, puede ser mitad y mitad, es decir, que pesa tanto uno como el otro, es decir, en este ejemplo, la superficie, los metros cuadrados y el ruido compiten por igual. O tal vez decís, no, yo le voy a dar un 80% a los metros cuadrados porque valoro mucho el espacio, tener donde moverme, y bueno, y un 20% al ruido. O no, o puede ser terminante de decir, no, yo le doy mucho, para mí es muy importante el ruido, no quiero que me moleste nadie, no me puedo concentrar, me hace dolor la cabeza, me pongo loco, bueno, entonces 90% al ruido, y entonces te queda 10% para la superficie. Esa ponderación en realidad es individual, ¿no? Es decir, va a ser para una persona. Pero si vos querés realizar un análisis de un bien en particular o de una cualidad determinada, podés construir una función de producción
sumando esas ponderaciones de los individuos y construís una función de producción de este tipo. De este tipo. Entonces, acá dice, bueno, cómo se hace en la práctica. Es decir, nosotros podemos tener datos, información de una nube de puntos, ¿no? Distribuida. Y entonces lo que hacemos es tratar de construir una recta de regresión, dejando la menor distancia a esa nube de puntos, y entonces ahí vas tratando de construir los coeficientes B1 y B2. Bueno, ustedes ya vieron estadística, así que seguro de estadística saben más que yo, pero, pero esta es la idea. El sentido es ese, construir la función de utilidad con estas variables explicativas que cada una de esos atributos conforma dentro de la función. Y se construye este, a ver, esa función de utilidad después sirve para establecer precios, ¿no? Para establecer análisis, también después lo vamos a ver, de cuáles serían las compensaciones a nivel Estado, a nivel provincia, a nivel municipal o lo que sea, para fomentar alguna condición que se quiera fomentar. Entonces, pero ya con esa función de utilidad se tiene idea de la magnitud, del valor económico. Bueno, no, ahora sí, nos metemos en el tema de impactos en un recurso en particular, en este caso, el recurso suelo. Va a ser, digamos, un poco a modo de ejemplo, pero también yo les dije, digamos, que en nuestra perspectiva, nosotros vamos a hacer una mirada de la economía de los recursos, bueno, que así se llama la materia, economía ambiental, pero, digamos, más que los parques naturales, que hay un montón de bibliografía, hay libros que al que le interese también le puedo proporcionar, pero más que eso, yo lo que me gustaría es concentrarme en los métodos para evaluar cuestiones que tienen que ver con la agronomía, ¿no? Con la agronomía en sí, digamos, eso, somos todos agrónomos o zootecnistas, bueno, pero digo, pero aplicarlo a nuestra profesión. Y bueno, y el que le interese aplicarlos, ya les digo, sobre cuestiones más tipo parques, bueno, ahí está la metodología, y también se las pongo a disposición. Después les voy a compartir un par de libros muy buenos de economía de los recursos ambientales, uno de Asqueta y otro de Mendieta, que los bajé, los tengo en PDF completos, así que se los comparto para que los tengan. Bueno, vamos al planteo de esto. En la agricultura, y especialmente cuando se hace agricultura continua, ¿no? Pensando en aquellas tierras que no se le da descanso, que se siembra un año y otro, y se hace, digamos, agricultura continua, hay pérdida en las capacidades, hay una disminución en la capacidad del recurso suelo.
Algunos más, otros menos, pero siempre hay una pérdida. Esa pérdida se puede simbolizar a través de dos grandes fuentes de alteración del suelo. Una es la pérdida de fertilidad, propiamente dicha, ¿no? Es decir, los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre que tiene el suelo originalmente y que a consecuencia de la agricultura van descendiendo. ¿eh? Este, entonces ahí ya hay un impacto, es ese descenso en los niveles de fertilidad actual de los nutrientes que están disponibles en el suelo, van a tener obviamente impacto en los futuros rendimientos de los cultivos si no se corrigen. Y el otro es, la otra gran pérdida es la pérdida de materia orgánica. La materia orgánica, o el carbono orgánico, que es lo mismo, pero cuando se habla de materia orgánica, uno lo asocia no solo a que sirve también para aportar los nutrientes, no solo aporta nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, sino que además tiene una capacidad cementante en el suelo, mejora la estructura, mejora la actividad microbiana, este, disminuye la densidad aparente, mejora, digamos, todos los atributos del suelo, que esos atributos físicos del suelo repercuten también sobre el rendimiento de los cultivos. ¿eh? Entonces, digamos, hay un mejor desarrollo radicular, hay mejor exploración de las raíces para captar agua, para captar nutrientes, y bueno, todo eso se traduce en mejores rendimientos, en altos rendimientos. Es decir, entonces, si se pierde la... si se bajan esos niveles, obviamente se alteran los rendimientos. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen esas pérdidas, esas alteraciones por los procesos de agricultura intensiva o cada vez más intensiva? Bueno, la disminución de los rendimientos, como dijimos, pero también el menor valor de la tierra, el menor valor de la tierra, porque una disminución en su calidad, en sus calidades y en sus aptitudes productivas, produce una disminución en el valor de la tierra. Estamos hablando de disminución del valor de la tierra como productora de bienes. Digamos, digamos, si uno piensa en la tierra como que la tierra de acá, cerca de San Vicente, por ejemplo, bueno, vale porque está cerca de Buenos Aires, no vale por su aptitud productiva. Eso ya sería un valor de mercado que tiene que ver más con una función social que productiva. Vamos a concentrarnos, si se quiere, en el aspecto agronómico, ¿no? Productivo. Entonces, una tierra de menor aptitud productiva vale menos justamente porque es capaz de producir menores rindes y con ello menores márgenes brutos. Y eso se traduce en una menor rentabilidad. ¿eh? El precio de la tierra es función del beneficio que se espera de ella. La formulita clásica del valor de la tierra es el beneficio esperado dividido la tasa. Ese es el valor de la tierra.
esa tasa es Amilcar. la tasa de interés que normalmente es una tasa real, ¿no? Es decir, 2% puede ser, 3%, no más. Sí, No, te iba a preguntar, ¿se hace esa evaluación cuando, viste, ponerle hay zonas que siempre se alquilan, ¿no es cierto? Para maíz, por sí, ejemplo, sí, campos sí, que, o sí, para maní, soja. sí, sí, ¿Se toma en cuenta, digamos, la pérdida? Viste que hay lugares donde prácticamente es monocultivo sí, y bueno, las empresas grandes alquilan grandes superficies para hacer maní, ponele. sí. ¿Se va teniendo esa evaluación que estás diciendo? ¿Se tiene en cuenta? ¿Sabés dónde se ve? Se ve clarito Sí. en los contratistas que te alquilan, te alquilan, nada, hace poco también un amigo que tiene campo en Entre Ríos me comentaba que ya el contratista no le alquila más el campo. Ah, Claro, está bien. Mira ¿entendés? Es vos. decir, Sí, sí, sí. se lo estuvo usando durante 7 años, lo exprimió, Se lo hizo bolsa y ya no lo quiere. Ah, levantó los perfecto. alambrados, todo. Dice, ¿para Claro, qué quiero los claro. alambrados si ahora no tengo más vaca? Bueno, listo. Ahora, nada, le ofrecía 5 quintales por Claro. hectárea, Ah, nada. mirá, ¿Entendés? está, perfecto. Entonces dijo, Sí, no, sí, sí. no se lo alquilo más, le dijo, ¿viste? Medio como que terminaron mal. Pero Claro, ahí se ve. claro, claro. Sí, sí, sí. Antes se lo alquilaban, le pagaban 12 quintales. Ahora se lo quiere alquilar por 5. Bueno, y ahí lo tenés, ¿ves? Sí, Ahí se sí, ve. sí. Sí, sí. Está bárbaro. Sí. Bueno, y me, me queda un minuto y me tengo que escapar a buscar a mi hija, pero les explico esto, así se entretienen mientras mirando los 2 papers que les mandé. Eh, Fíjense los 2 papers que les mandé y presten atención a que en los dos, si bien los hicimos por separado y en épocas diferentes, y yo no conocía el trabajo de Silvina y Silvina tampoco conocía el mío, los abordajes son bastante parecidos, no sé si correctos, por eso me interesaba que Javier y Hernán le pegaran una mirada. Pero obviamente nosotros nos miramos más la parte económica, aunque es indispensable hacer un análisis de la parte de suelos y apuntamos a calcular los costos de reposición, ¿eh? Y también estimar con una función de producción cuál es la pérdida de productividad de los suelos. Esa pérdida de productividad se ve simbolizada por el rendimiento que yo en el trabajo mío lo abordé, y en el de Silvina creo que no, pero considero los costos de reposición con un impacto bueno, en la eficiencia general del sistema. Em, eh, Dejo de grabar.